La inteligencia artificial generativa está protagonizando impresionantes avances tecnológicos. La capacidad de las máquinas para producir texto, imágenes, sonidos y videos a partir de ciertas instrucciones es una realidad del presente que ya está modificando el futuro. Para los artistas que nos dedicamos a vivir de nuestras creaciones, esta tecnología representa enormes desafíos y oportunidades. El uso ético, compensado y consentido de nuestras creaciones para entrenar estos modelos es un tema que nos parece esencial. La protección de la creación artística es otro foco de preocupación. ¿Es legítimo que se haga minería de datos con obras o creaciones protegidas por el derecho de autor? ¿Debemos los artistas dar nuestro consentimiento para ello o recibir compensación por esa utilización? ¿Hacia dónde va el futuro de la industria audiovisual? De todo esto conversaremos hoy en La Pura Verdad. Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast La Pura Verdad de Chile Actores. Hoy tenemos una edición especial de La Pura Verdad porque vamos a conversar con el fundador de la empresa Runway, una herramienta de inteligencia artificial generativa diseñada para crear imágenes al servicio del trabajo audiovisual. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con él sobre el futuro de la industria audiovisual, por ejemplo, sobre los festivales que organiza Runway en New York y sobre muchas cosas que tienen que ver también con nuestro oficio, el oficio actoral. Vamos a darle la bienvenida a Alejandro Matamala. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, José. Muchas gracias por visitarnos aquí en la Casa de Chile Actores. Estamos junto a Juan Pablo Muñoz, nuestro periodista. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy emocionado de esta entrevista porque hoy día vamos a hablar de un tema que está afectando sin duda al presente y al futuro de la industria audiovisual, además con un chileno que está innovando en Estados Unidos. Yo creo que uno de los 100 chilenos más influyentes en estos momentos en el mundo, porque esta empresa unicornio también ya se está lanzando con muchos millones de dólares en todas partes. Y no solamente por eso, sino que también por los avances que esto significa para las personas que hacen cine, por ejemplo, para todas las personas que hacen audiovisual. Vamos a comenzar con Alejandro desde los orígenes. Alejandro estudió cine. ¿Es verdad eso? Estudié cine solamente por un año. ¿Dónde? ¿Qué pasó ahí? En la UNIAC, cuando salgo del colegio. Yo siempre fui alguien de muchos intereses, muy curioso. A los 18 años tener que elegir una carrera tan temprano es una tarea bien difícil. Y a mí me gustaba mucho el arte, me gustaba mucho el diseño, me gustaba el cine, me gustaban los negocios, me gustaba la publicidad y estaba un poco confundido qué es lo que... para dónde ir, pero pensaba que cine audiovisual era un poco lo que más me tiraba y al poco tiempo me di cuenta que pensar en realizar un proyecto audiovisual que tome 3, 5 años en materializar, en poder ver que eso se va a poder desarrollar y quizás no, quizás uno se demora mucho tiempo en hacer una idea que no termina en nada, me dijo no, yo necesito algo que sea más inmediato, algo que puedas ver, que te pueda tener feedback con más inmediatez y me cambié a publicidad. Tampoco me gustó, así que el primer año de estudiar en la universidad desarrollé un estudio de diseño que empezó con diseño gráfico, después diseño de juegos, después diseño web y al final teníamos ya un estudio de diseño ya completo. ¿Y tu primer trabajo, te acuerdas? ¿Cuál fue? Yo solamente he trabajado en estas empresas que he desarrollado como emprendimientos y la primera fue con este estudio de diseño y al principio hacíamos logotipos, tarjetas, en esa época todavía se imprimían carpetas. ¿Y en qué momento decidiste irte a Estados Unidos? Salgo de la universidad, sigo con mi estudio de diseño, empiezo a aprender un poco a programar, me interesa el mundo de poder no solamente... el problema que tiene el diseño, sobre todo en el mundo digital, es que queda ahí, el verdadero producto es el que se construye, el que uno lo programa para que otra persona lo pueda ocupar. Entonces me empecé a aprender, autodidacta, a aprender a programar, empezar a hacer sitios web, empezar a hacer juegos
Y ahí hago dos proyectos en paralelo. Uno es una editorial de libros de arte que hice por ahí por el 2008 acá en Santiago, el objetivo era publicar trabajos de artistas latinoamericanos. Partimos haciendo fanzines de distribución gratuita en varios lugares en Chile. Después empezamos a hacer revistas y terminamos haciendo libros para algunos artistas chilenos y del extranjero. Y participo en unas startups acá en Chile, que es la primera generación de Startup Chile que hubo acá, la idea era crear una startup digital con sede en Chile y que fuera de Chile hacia el mundo. Esa startup era un poco lo que hoy día es Pinterest, pero con comercio electrónico. Y me empieza a picar el bicho me gusta esto, me gusta el mundo del emprendimiento, de hacer algo online, de algo que lo puede ocupar todo el mundo. Por el otro lado, con la editorial de arte empiezo a participar en libros en ferias de libros de arte de varias partes del mundo, y en una de esas viajo a la Feria de Libros de Arte de Nueva York, donde conecto con otro diseñador chileno que está haciendo un programa en la Universidad de Nueva York. Y él me cuenta que está haciendo este máster en la Universidad de Nueva York, que es un máster que mezcla arte e ingeniería. Ajá. Y digo, este es el lugar que necesito estar. Así como me costó encontrar la carrera que quería estudiar a los 18 años, aquí, esto ya es más grande, ya yo tengo 29 años, digo, este es el lugar que en verdad siempre he querido estar. Y era un programa dentro de la Universidad de Nueva York que te enseñan a construir, te enseñan desde a programar software, a programar cosas físicas como con Arduino, robots y cosas así, hasta diseñar y hacer cosas como con performance. Hay muchos actores en ese programa porque ocupan la tecnología para hacer performance. Ahí es donde conozco a Cristóbal, mi socio en Runway, y estamos los primeros 2 años del programa investigando cómo utilizar inteligencia artificial en procesos creativos. Oye, ¿y este programa en qué facultad lo dictaban? O sea, esta intersección entre el arte y la ingeniería. Sí, este es un programa que se define como el programa de artistas para ingenieros o el programa de ingeniería para artistas. Es un programa que junta 200 alumnos que vienen de todas las disciplinas artísticas, diseño, actuación, fotografía, y por el otro lado computer science, PhD en mathematics, y la gracia es que todos se junten a hacer proyectos artísticos. Ajá. Esto ocurre en la Escuela de Arte de la Universidad de Nueva York, en Tisch. Y es un grupo aislado dentro de la Escuela de Arte porque la Escuela de Arte de NYU se caracteriza por cine y por actuación y por performance. Y ahí donde llegamos, y cuando llegamos el boom era la realidad virtual. Toda la idea del programa es que uno explore las últimas tecnologías disponibles. El 2016, cuando nosotros llegamos, todo el mundo estaba pensando en los VR, en los headsets, en la experiencia inmersiva. El casco. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a ver papers que estaban apareciendo en el área de inteligencia artificial generativa y lo que se venía, y nos voló la cabeza, y fue como, esto nos queremos dedicar y creemos que esto tiene mucho futuro en esta industria. O sea, esto estaba en pañales, ChatGPT todavía no existía. No existía, o sea... Esto era todavía, nosotros estábamos agarrando modelos de inteligencia artificial que estaban diseñados en muchos casos para otros casos de uso, y en algunos casos sin ningún caso de uso, pero muchos de estos modelos estaban diseñados para los autos que se manejan solos, para operaciones de seguridad, para vigilancia, y nosotros empezamos a investigar sobre esa línea de investigación en inteligencia artificial y dijimos, eso está muy bueno para eso, pero nadie lo está mirando de esta perspectiva que es del lado de la industria creativa y de cómo nos puede potenciar a desarrollar el trabajo que queremos realizar y las cosas que antes no hemos podido desarrollar. O sea que ahora ya armaste esto que junta arte y tecnología, que es lo que al principio te costó hacer el mix. Y ahora que estás ahí... el trabajo en sí que hace Runway en este momento, ¿a qué tipo de creadores está dirigido? Nosotros estamos trabajando con varios tipos de creativos. Es súper difícil decir ahora que estamos apuntando solamente a gente que se dedica a hacer videos o a cineastas o a fotógrafos, porque estamos viendo que los creativos están saltando a nuevos
Son multifacéticos. Mucho más multifacéticos que cuando nosotros empezamos. Antes uno era diseñador gráfico y uno pasaba toda su vida diseñando logos, identidades. Hoy en día estamos viendo como ilustradores están convirtiéndose en directores de cortometrajes animados porque están agarrando sus dibujos de sus personajes y lo están empezando a animar y están empezando a contar historias y están empezando a hacer otro tipo de proyectos. Pero nos enfocamos a aplicaciones que sean multimodales, que ocupen imagen, video, audio y que al final se utilicen para contar historias. Siempre partimos la idea de la empresa con la idea de crear herramientas que faciliten a creativos contar las historias que no han podido contar. De hecho, tenemos dentro de la empresa una especie de frase que decimos que las mejores películas aún no han sido contadas y todos nuestros servicios son en pos a eso, a que se cuenten esas historias y sobre todo en aquellos lugares donde no ha existido la posibilidad de contar esas historias. Y si eso viene, tenemos clientes, usuarios, gente que ocupa nuestros productos que vienen desde Hollywood, que son desarrolladores independientes o gente que nunca ha estado cercana al mundo de la industria creativa, pero siempre han querido pertenecer. Tengo el ejemplo de un doctor que su sueño siempre fue ser cineasta, pero se fue por el camino de la medicina, después tuvo familia y ustedes pueden imaginar que desarrollar un proyecto visual ya sin estas herramientas es muy complicado para alguien como él, es muy muy complicado y él hoy día está realizando cortometrajes, está participando en festivales y está un poco desarrollando eso que siempre ha querido hacer. Entonces, no necesariamente me gusta decir que nos enfocamos netamente en la gente que está inmersa en la industria creativa, sino que todos aquellos que han querido contar una historia que no han podido. Pero indudablemente es una tremenda herramienta hoy en día para directores, para guionistas, facilita el trabajo y también elimina puestos de trabajo. Y esa es como la amenaza que existe y el miedo que existe. ¿Qué piensas tú respecto a eso? Porque yo te seguí en el MIC, en el mercado de industrias creativas, donde tú hacías un ejemplo entre los ascensores. Cuando los ascensores se empezaron a perfeccionar, ¿verdad? El ascensorista ya no existía, el señor que decía a qué piso va el primero. Pero eso es una cosa mecánica. Pero ¿qué pasa con la parte creativa? Te lo digo yo por los actores, por ejemplo. ¿Los actores deberían sentir miedo o deberían apropiarse también de esta herramienta? Yo creo que desde que se inventó la cámara, desde que se pasó el color de blanco y negro a color, desde que tuvimos audio, desde que tuvimos música en las películas, desde que pasamos a IMAX, desde que tenemos cosas interactivas hoy día en Netflix, es una historia de progresión de la tecnología y esta es una nueva, una más. Eso no significa que todo lo que hicimos antes nos vamos a olvidar y va a desaparecer, sino que va a ser una opción y ahora aparecer una nueva opción con nuevas herramientas de ejecutar cosas. Hay cosas que van a desaparecer y eso ha pasado y eso no lo podemos negar. Hay trabajos que van a... Como los efectos especiales, por ejemplo, ¿no? No, yo creo que en efectos especiales vamos a ver más películas con más efectos especiales y vamos a ver más gente que se va a dedicar a esa parte del proceso en una producción audiovisual. Yo creo que abre las puertas a que más gente investigue a cómo se puede hacer eso, porque la gente que hace postproducción hoy en día un equipo es un segmento es de nicho, es muy poca gente la que tiene hoy día las capacidades y se dedica a eso y por eso es un proceso muy caro también y que ha hecho aumentar los costos en las producciones audiovisuales en varios lados. Pero hay cosas que van a desaparecer, así como desapareció también, antes teníamos una orquesta que tocaba en el teatro la música, en el cine, y desapareció. Y también había preocupación de que eso iba a desaparecer, es una disciplina creativa, que era tocar en vivo cuando estábamos viendo una película, y hoy día nadie podría decir que no queremos ver películas que no tengan música directa, como puesta en Pero ahora esa música puede ser hecha por una inteligencia artificial y no por músicos, por ejemplo, ¿no? Sí, algunas cosas pueden ser así, pero hay que entender que al menos nosotros lo estamos desarrollando de una manera en que no es aprieto un botón y tengo la música perfecta. Nosotros estamos desarrollando herramientas que son para gente que tiene una idea que quiere desarrollar. Exacto. Y eso no es tan sencillo como
se me ocurre esta idea, le doy 2 prompts y tengo el resultado perfecto. Es un proceso de iteración, de ir y volver, de ver cómo perfeccionar ciertas cosas. Es otra herramienta más y para aquel que tenga dudas, yo le invito a probar, a decir, ok, tratemos de hacer una película con inteligencia artificial y se van a dar cuenta que no es inmediato, no es como, hoy esto apareció de la nada, el computador me lo dio. Esto es igual de complicado. Cuando yo quiero desarrollar una historia que sea coherente y que sea buena, porque al final las historias son las que van a importar. Si es una mala historia, da lo mismo cómo fue hecha, pero si yo quiero llevar a pantalla o donde sea una historia buena, ese es un proceso complicado y que va a necesitar a alguien que haga esa curatoría, que haga esa edición y que ocupe esto como una herramienta más. Igual es súper interesante, importante lo que tú estás planteando, porque efectivamente cada nueva tecnología ha introducido desafíos a la industria y cuando apareció la tele parecía que se iba a desaparecer la radio y así sucesivamente. Y hoy día todas las tecnologías conviven. Pero también es cierto que conviven gracias a un sistema legal que se ha levantado en el mundo en torno a la protección de los derechos de propiedad intelectual de los artistas creadores, que también han sido quienes han levantado la bandera respecto a estos temas. Entonces, en ese contexto, creo que es bien importante preguntarte, estamos en la Casa de Chile Actores, nosotros nos dedicamos a defender derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Cómo además protegen ustedes su propio trabajo en Runway? ¿No tienen miedo que alguien los piratee? Y además creo que es importante señalar que justamente en Estados Unidos ha sido bien polémico el tema de cómo se utiliza el trabajo de los creadores para entrenar estas máquinas. Entonces aquí estamos abordando algo que es súper sensible y en donde nos interesa mucho conocer tu opinión. Sí, al menos nosotros, no puedo hablar qué es lo que están haciendo otras empresas, pero lo que estamos haciendo nosotros es que, primero que nada, hay que entender que estamos en una etapa muy, muy temprana de esta tecnología y una tecnología que se está moviendo mucho más rápido que otras tecnologías se han movido en el pasado. Para hacer un paralelo no es necesariamente lo mismo, pero un paralelo un poco reciente es cuando empezamos a escuchar música online, cuando apareció Napster y pasaron estos mismos problemas de qué vamos a hacer con esto, y pasaron ciertos años hasta que esta industria se profesionalizó un poco en cómo poder distribuir equitativamente el retorno a todos los participantes a través de diferentes plataformas de distribución. Esto probablemente va a ser un poco diferente, pero hoy en día, ya que estamos en etapas tempranas, es muy importante empezar a tener conversaciones y crear diálogo con todos los participantes. Nosotros, de nuevo, ¿cómo lo estamos viendo nosotros? Nosotros somos las empresas más activas en generar alianzas de partnerships con gente de la industria. No solamente en Hollywood, hicimos el primer partnership con una empresa, con un estudio Hollywood, con Lionsgate, en trabajar en su catálogo de películas, de shows, de material inédito. Estamos trabajando con cadenas de televisión como AMC, estamos trabajando con estudios de publicidad, con otros estudios de animación, algunos que no hemos podido todavía anunciar, pero estamos haciendo eso para entender cómo podemos traquear el uso del material que ellos tienen para poder crear esta economía. Lo que nosotros creemos es que eventualmente esto va a terminar parecido como a la paralela que hacía con la música, en que se va a crear una economía donde todo va a estar un poco más estandarizado y se va a poder crear diferentes tipos de instancias y diferentes tipos de motivaciones y sistemas para que todos los participantes participen de una manera. Oye, Alejandro, pero para entender bien entonces, sí. Ustedes tienen contratos con estos grandes estudios y a partir de esos contratos ustedes utilizan esas imágenes para alimentar su modelo de inteligencia artificial. Nosotros tenemos partnerships que estamos haciendo diferentes tipos de cosas. Una es para entrenar modelos ocupando los catálogos de estas empresas. Esto quiere decir que ocupamos las películas, los shows, los materiales inéditos que ellos tienen para guiar cómo nosotros entrenamos esos modelos, y eso también es por diseño, porque si estamos realizando soluciones para el mundo audiovisual, queremos tener resultados que sean de la mejor calidad, y para eso tenemos que trabajar con gente que ha producido material de buena calidad. Estamos también trabajando en qué tipo de productos son los que tenemos que realizar para que ellos los utilicen. Entonces nos estamos sentando con ellos a ver qué es lo que necesitan,
una cosa es tener el modelo, pero la otra es qué es lo que necesitan ellos y cómo podemos diseñar esos productos para ayudarlos en diferentes etapas de sus procesos, desde preproducción a postproducción. Y la tercera etapa es cómo podemos industrializar esto, cómo podemos profesionarlo, cómo podemos llegar a un sistema en el que nosotros sabemos que podemos escalar esto a todos los estudios, a todas las agencias y poder crear una economía que favorezca a todas las instancias. A todos los participantes, ¿verdad? Eso. Sí, y ustedes, por ejemplo, porque tú te consideras un creador, yo creo que tú eres un creativo, ¿no es cierto? Que has creado junto a estas otras dos personas, a Valenzuela y tu socio griego, Sí. este Runway, esta empresa. ¿Cómo se protegen ustedes? Por ejemplo, yo podría ser una ladrona y te robo el Runway y me pongo a trabajar con él. Nosotros hoy día no nos preocupamos tanto de eso. Cuando nosotros lanzamos el primer modelo de generación de video, fuimos la primera empresa en el mundo que puso al mercado un modelo de inteligencia artificial que generaba videos 100% generado con un prompt o con una imagen. Antes de eso no existe, no había ninguna alternativa para poder crearlo. Nosotros siempre hemos pensado que gente con esa misma idea iba a llegar en algún momento. Yeah. Hoy día vemos que hay por lo menos 10 otras startups que están tratando eso, pero no solamente son startups chicas, hoy día estamos viendo como Google, Meta, OpenAI, Facebook, otros están también participando en esta idea, pero lo que nos diferencia a nosotros es que, como tú dices, nosotros nos sentimos creativos, nosotros somos creativos, nosotros venimos de ese mundo. Creo que somos la única empresa en toda esta industria que nace en una escuela de arte. Nuestras motivaciones, nosotros nos definimos como una empresa de investigación aplicada. Nosotros hacemos modelos de inteligencia artificial que son estado del arte y que están empujando cómo se ocupa esta tecnología para usos creativos. Pero por otro lado, nosotros nos definimos como una empresa de arte, de entretenimiento y cultura. Nosotros medimos nuestro éxito en cuántas nuevas películas, en cuántos nuevos proyectos creativos se van a desarrollar. Porque si es que no se realiza ninguna nueva película con lo que estamos haciendo, para nosotros no hace mucho sentido lo que estamos haciendo. Estamos haciendo para que se cuenten más historias. Y eso es muy diferente a la visión que tienen otras empresas, sobre todo las otras grandes empresas que tienen otras motivaciones. Ellos necesitan estar parte de esta conversación, necesitan decir que también están desarrollando este tipo de tecnología, pero sus motivaciones no están en fortalecer el trabajo creativo y tampoco lo entienden, tampoco vienen de ese mundo, y eso es algo que ha resonado muy bien en la industria, y es por eso que somos nosotros los que estamos firmando los partnership con estos estudios de Hollywood, con estos estudios de... ¿Y Google, por ejemplo, y estas grandes, no se han acercado a ustedes para tratar de absorberlos o de alguna manera ser su partnership también? Bueno, Google es un inversionista en nosotros. Hemos conversado con todo el mundo. Nosotros creemos todavía que tenemos mucho espacio por crecer y todavía creo que tenemos una visión bien importante dentro de esta industria de cómo queremos empujar esta tecnología. Nosotros partimos hace 7 años hablando de que queríamos generar sistemas para que cualquier creativo del mundo pudiera desarrollar una película de 2 horas completamente generada. Eso quiere decir todo, con ayuda para escribir el guión, para hacer los efectos especiales, para dirigir a los actores, para generar los ambientes. Esa idea hoy día está a la vuelta de la esquina. Ya está casi. Ya está casi. Yo he hablado con un montón de equipos que ya están trabajando en una película de 2 horas completamente generada. 7 años atrás eso era una idea muy loca. Nosotros estábamos viendo imágenes que eran de 250 píxeles que se veían horribles. Tenemos por lo menos 50 emails de inversionistas que nos decían eso nunca va a funcionar, esta idea es un juguete, ¿por qué vamos a invertir en una industria dirigida a los artistas donde no hay plata? Hoy día todas las empresas más grandes del mundo quieren tener la atención de los artistas, quieren tener la atención de los creativos, quieren tener la atención de este mundo porque se han dado cuenta que acá hay algo grande, hay algo que va a cambiar la manera en que contamos historias y que nos expandemos a nuevos tipos de historias. Pero de nuevo, esa idea de la película de 2 horas está a la vuelta de la esquina y nosotros sentimos que ya estamos llegando, nosotros estamos
nos planteemos un nuevo horizonte, nosotros lo llamamos North Star, como a dónde queremos llegar, que es que queremos simular el mundo en su totalidad. ¿Qué significa eso? Wow. Crear sistemas que sean completamente simulados en pos de storytelling para poder contar historias. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día los modelos que nosotros desarrollamos carecen de ciertas cosas que son muy importantes para contar historias, como por ejemplo, si yo quiero animar una cámara muy brusca alrededor de un personaje, el modelo todavía no tiene mucho entendimiento de cómo el cuerpo humano funciona en diferentes posiciones de la cámara, cómo los movimientos bruscos afectan la gravedad, afectan cosas físicas. Entonces nosotros estamos empezando a hacer modelos que entiendan no solamente los aspectos visuales, pero sino también los aspectos generales y físicos del mundo, para poder situarnos en un ambiente simulado y poder manejar este tipo de variables y poder contar historias que se vean realistas y que funcionen bien. ¿Cuál va a ser como la forma en que se van a contar esta historia? Hoy día nosotros hablamos de películas porque es lo más fácil que podemos hablar porque las conocemos. Sabemos qué es lo que es una película. Claro. Volviendo a la invención de la cámara, uno no hablaba de películas porque las películas no existían. Nadie estaba diciendo estoy haciendo la cámara porque quiero hacer películas que sean de ciencia ficción. Eso fue una consecuencia de la cámara. Nosotros creemos que en este mundo donde vamos a ver ambientes que son completamente simulados, que a lo mejor son en 3 dimensiones, que a lo mejor son inmersivos, a lo mejor van a hacer cosas que van a ser ocupando los headsets, o quizás van a ser historias generativas, historias donde yo soy el personaje que participo, quizás en ambientes o lugares donde van a ser más inmersivos, donde yo voy a poder caminar en la historia. Y ahí es donde estamos empujando nosotros nuestra nueva área de investigación, y creo que todavía nos queda mucho camino ahí por recorrer para ver cómo vamos a empujar esta tecnología creativamente para encontrar quizás un nuevo medio de comunicación y de contar historias. Igual, sí, es una carrera. ¿En cuánto tiempo lo ves tú eso? ¿Cómo lo proyectan? ¿En cuántos años más? Porque esto es muy rápido. Lo difícil de trabajar con investigación es que uno nunca sabe. Puede ser 3 meses, 6 meses, 7 años, nunca. Lo importante y lo que hemos hecho nosotros, de nuevo, cuando partimos hace 7 años diciendo que queríamos hacer una película de 2 horas generada, esto fue el 2018, nunca imaginamos que el 2025 iba a ser la fecha, pero lo que hemos desarrollado son soluciones que han ayudado a la industria durante todo este proceso. Nosotros lo llamamos pilares. Entonces hemos creado ya como 40 productos, que algunos ya están obsoletos, porque la nueva tecnología lo avanzó y ya no son necesarios. Y durante estos 7 años creamos diferentes soluciones. Hoy en día estamos acá. Para llegar a esos 100% generados, 100% inmersivos, simulados, vamos a generar diferentes soluciones. Y en ese 100% generado, ¿qué pasa con el ser humano que participa ahí en la historia? ¿También es 100% generado? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Se transmiten las emociones? ¿Qué pasa con eso? Eso nos tenemos que dar cuenta, pero lo que nosotros creemos es que va sí o sí lo que estamos viendo, y no solamente con lo que nosotros estamos haciendo, sino que con otros proyectos y con otros usos de la tecnología, es que sí o sí vamos a ver cosas que van a ser más personalizadas hacia uno, donde uno va a ser el personaje principal de cierta historia. Y eso es porque hoy día estamos en ese momento de la tecnología, pero al igual que en otras tecnologías, siempre que partimos haciendo cosas para uno, empezamos después a pensar en cómo hacer esto un poco más social. Entonces uno puede empezar a pensar que a lo mejor vamos a tener historias que van a ser inmersivas, que van a ser quizás en las que uno va a participar, pero que uno va a participar con sus amigos, con la gente que uno invita, quizás con también personajes generados. Yo creo que va a haber un mundo completo en celebridades que son generadas, en gente en actores que también van a ser sintetizados. Sintéticos, claro. Pero siempre hemos tendido a comunicarnos entre humanos. Siempre el storytelling hasta el día de hoy ha avanzado porque nos gusta contarnos historias. Cuando vemos una serie, cuando vemos una película, nos gusta
al día siguiente, a la hora de Comentar. almuerzo, comentar, llegar, cuando nos leemos. Por eso existen los book clubs, que tenemos lugares donde nos juntamos a hablar de una historia. Yo creo que vamos a partir un poco por cómo funciona la tecnología en experiencias que van a ser más personales, personalizadas para ti, donde tú quizás vas a ser el protagonista, pero vamos a evolucionar a historias que van a ser más colectivas y las que vamos a poder compartir online y offline con otras personas. Bueno, la industria del videojuego explotó a partir de las interacciones. O sea, algo que hizo el gran salto en esa industria fue cuando uno dejó de jugar contra la inteligencia artificial y empezaste a jugar contra tu amigo. Exacto. Eso es lo que hace que esa experiencia sea mucho más enriquecedora hoy día, ¿no? Exacto, y los videojuegos, algo que nosotros también estamos explorando. Acabamos de anunciar que vamos a lanzar una plataforma para crear tu propio videojuego que va a estar potenciado con nuestra herramienta. Esto es un poco, estamos abriendo camino a cómo se está mezclando los videojuegos con contar historias. Creemos que puede ser un formato, a lo mejor el formato no va a ser headsets y VR, pero sí van a ser quizás a través de los videojuegos donde vamos a ver películas que quizás uno juega o uno participa junto con otras personas. Oye, y acabas de anunciar una película. ¿Viene una película de la mano de Runway? No, yo he hablado con un montón... ¿Dijiste que te van a cumplir el sueño o estás anunciando la película? El año 25 va a ser la fecha en que puede salir la película de 2 horas enteramente generada. Va a salir. No es que estamos trabajando nosotros con ellos, yo hablo mucho con diferentes equipos y con muchos usuarios, y yo sé que por lo menos hay 3 o 4 películas de 2 horas que están en desarrollo y que van a salir este año. No sé si estamos hablando de películas que van a ser blockbusters y van a ser distribuidas en todo el mundo, pero las películas de 2 horas completamente generadas son películas que van a salir este año. Y cuando dices completamente generadas, toda la parte de performance es también sintética. O sea, las actuaciones son totalmente sintéticas, no hay actores involucrados en esas películas. El resultado final es sintético, pero por lo menos 2 de esas películas yo he hablado donde ocupan una herramienta que tenemos nosotros que se llama Act One, que ocupa una imagen fija. Esta es una película animada, con un personaje animado. Ocupa una imagen fija del personaje principal, y este personaje se anima a través de una cámara donde un actor hace la actuación por ese personaje. Entonces estos equipos están trabajando con actores para darle las expresiones faciales, para animar al personaje, pero el resultado final es este personaje animado que es sintético. Claro, pero aún así hay un artista atrás. Sí, pero en el caso de que es animado. Pero, por ejemplo, nosotros vimos esta huelga que hubo de 118 días en Estados Unidos, de SAG-AFTRA, que también con estos temas, y al final, finalmente se llegó a un acuerdo en que sí tiene que existir un consentimiento del artista para que se utilice y también una compensación. Pero en el caso, por ejemplo, de Lionsgate, que ustedes me dicen que están ahí en conversaciones, trabajando con ellos, ellos son los dueños entonces de todo ese material y pueden utilizarlo como minería de datos, ¿no es cierto? Sin consentimiento ni nada, o si existe un consentimiento hacia las imágenes de la creación artística, me refiero, que se utiliza. Sí, ellos tienen los derechos de muchos de los materiales antiguos, material inédito, material que ellos compraron y que nunca usaron. Y hay cosas que están en producción, que estamos trabajando junto con ellos que es material que no se ha visto, que ni siquiera se ha desarrollado, y estamos trabajando con ellos en todas esas partes. A ellos les interesa mucho que busquemos no solamente soluciones para facilitar su trabajo, también herramientas y procesos que podamos optimizar para que ellos desarrollen más y mejores proyectos, pero también, como decía antes, buscar crear una economía en la que todos los participantes se beneficien con lo que ellos están trabajando. Pero no son solamente ellos, nosotros estamos trabajando con otros de nuevo, no hemos podido anunciarlos públicamente, pero hoy en día de los estudios que hablamos en Hollywood, 99% de ellos están ocupando inteligencia artificial, lo están diciendo o no. Sí. Mira, muy interesante porque lo que tú describes es una verdadera carrera en la industria, en la innovación, por encontrar el modelo o por instalarse como los grandes productores en inteligencia artificial generativa. Y claramente ustedes están insertándose en una industria incipiente. De ahí que surge la pregunta importante
de qué tipo de regulación creen que es necesaria o si creen que es necesario regular esta materia o no. Porque claramente hay varios temas de colisión de derechos, hay harto que proteger y también la pregunta que hacíamos hace un rato, ¿cómo se protegen ustedes de esto? ¿Es necesaria regulación? ¿Es muy temprano para hacerlo? ¿Qué se debería regular? ¿Cómo lo ven? Yo creo que hay que mantener ese diálogo súper abierto, pero como decía, todavía estamos en el día cero de una tecnología que está avanzando muy rápido y que es muy difícil saber qué es lo que tenemos que regular con precisión. Y sobre todo, de repente se confunden diferentes aplicaciones y cómo se crean diferentes modelos a nivel de como la industria en general. Como los modelos de lenguaje funcionan muy diferente a los modelos de imagen y video y a los modelos de audio. Entonces, hoy en día cuando se habla de inteligencia artificial en muchos casos se generaliza como con como una cierta manera de crear cuando no aplica a todos los casos. Nosotros, por ejemplo, tenemos, como decía, más de 40 herramientas que hemos trabajado durante estos 7 años. Hay herramientas que nosotros hemos creado completamente el dataset para entrenarlo y son datasets que son de mapas de profundidad que son súper específicos de crear y que no existen bancos abiertos y que a lo mejor si se regulan muy temprano probablemente limitarían el desarrollo y la investigación y la creación de esos modelos. Todavía estamos en esa etapa en la que investigación está investigando y está descubriendo casos de uso y cómo vamos a crear esas arquitecturas para hacer esto posible, que si lo limitamos con cosas muy tempranas podemos desacelerar un poco la innovación y eso puede ser también algo que hay que tener en consideración. Ese diálogo tiene que estar, yo creo que ese diálogo tiene que estar por parte de todos, tienen que estar las empresas privadas, tienen que estar las partes públicas, tienen que estar los participantes, tienen que estar en este caso los estudios, los actores, todos, y creo que eso es lo que estamos haciendo nosotros a diferencia de otras empresas. De nuevo, no puedo hablar en general cómo todos están actuando. Nosotros creemos que el camino es asociarnos a la gente que ya ha estado trabajando en esto por muchos años, que saben cosas que nosotros no sabemos de la industria específica. Estamos trabajando con estudios de Hollywood, estamos trabajando con las mejores agencias, las agencias más grandes de publicidad, con agencias de arquitectura y estamos entendiendo cómo esto va a afectar a cada una de estas industrias para poder tener una opinión más generalizada de cómo creemos que esto debería regularizarse. Sí, es que hay mucha gente conversando sobre este tema y hay mucha preocupación no solo con los empleos que se van a perder, con los derechos con los que esto colisiona y también hay muchas preocupaciones éticas a propósito de cómo se utiliza, por ejemplo, la imagen de personajes conocidos. Hemos visto no sé, a políticos famosos dándose besos, ¿cachai? Como, también cómo se utiliza esta herramienta de una manera ética y se protege también esta creación de posverdades, ¿no? O sea, sí. Ustedes trabajan para crear mundos de fantasía, crear historias, pero también hay mucha gente que puede utilizar esta herramienta con otro tipo de fines en un contexto en donde además la verdad es muy frágil. Ahí donde nosotros también, yo creo que nos diferenciamos, uno de los mayores feedback que tenemos nosotros es que censuramos muchas cosas y eso lo hacemos un poco por diseño. Nosotros invertimos tanto en el desarrollo de modelos de avanzada como también en modelos de moderación. Y eso lo ponemos en práctica en los diferentes planes que tenemos nosotros para utilizar nuestros productos. Nosotros tenemos un modelo que es freemium, que uno puede empezar a ocupar nuestros productos sin pagar nada y tiene créditos limitados. Y tenemos el otro lado que es para empresas, para estudios, donde podemos controlar ciertas cosas que les presentamos a nuestros usuarios. En los primeros grupos, nuestra moderación es bien intensiva. No se puede generar contenido de niños, no se puede generar contenido de personajes famosos, no se puede ocupar cosas con artistas que viven y hay un montón de otras cosas que nosotros limitamos con restricciones porque nosotros no tenemos la capacidad de saber la intención del usuario final. Claro. Pero cuando trabajamos con un estudio establecido que sabemos que quiere hacer una película, sabemos que
hay películas muy buenas que han tratado de violencia, que han tenido desnudos, que hay niños, y sabemos que es una parte muy importante a la hora de contar historias, y podemos trabajar con equipos que sabemos que van a ocupar la herramienta de tal manera. No podemos hacer eso con cualquier persona que ocupa la plataforma de manera gratuita. Entonces, es algo que invertimos mucho en crear nuestros propios sistemas de moderación. Son sistemas que son muy complicados de crear y que no van a ser perfectos, y que es muy difícil realizarlos y que funcionen, funcionen bien en todos los escenarios, pero es algo que ponemos mucha atención y tenemos equipos destinados solamente a seguridad y moderación dentro de la empresa. Sí, porque el tema ético es un tema importante, sobre todo con la inteligencia artificial generativa. Nosotros aquí en Chile hay 2 proyectos de ley que están ahora en el Congreso. Uno es sobre la regulación de la inteligencia artificial y otro es sobre la transferencia tecnológica, y en ambos nosotros hemos participado siempre con la intención de que exista transparencia. Es decir, si existe una minería de datos en alguna forma, en alguna parte de la inteligencia artificial generativa, que se diga de dónde viene eso. ¿Tú crees que es posible que exista una trazabilidad en cuanto a la minería de datos, de cómo se alimenta la inteligencia artificial para generar? Yo creo que algo que se va a tener que ver con el tiempo, por ejemplo, nosotros tenemos, como de nuevo, trabajamos con varios partners, muchos partners, algunos que lo han anunciado públicamente, algunos que no. Hoy en día nosotros hemos optado por no decir eso porque es una ventaja competitiva Claro. al mercado, y nosotros tenemos data que estamos agrupando con este tipo de partnerships, y nosotros hoy día exponer eso es una ventaja competitiva al quien está al lado. Es entendible que es algo que se quiera buscar, sobre todo en proyectos que quizás son open source o que están buscando datos de otra manera. Pero de nuevo, creo que nosotros nos vamos a mantener abiertos a cómo sean estas regulaciones. Si mañana hay que hacer eso y hay que transportarlo de la manera que cada país o lo haga, es algo que nosotros vamos a acatar, pero hoy en día, de la manera que estamos trabajando nosotros, con los partnerships que estamos trabajando nosotros... No tienen contradicción en ese sentido. No. Qué bueno, me alegro. Oye, nos queda súper poco tiempo, ha sido muy interesante escucharte. Sí. Estoy seguro que la audiencia que sigue semana a semana nuestro podcast La Pura Verdad está aquí con miles de temas en la cabeza con respecto a lo que nos has venido contando en torno a esta iniciativa y en torno también a cómo ustedes están mirando el futuro de la industria, porque sabemos que obviamente esto va a impactar al sector creativo, y en ese sentido entiendo que ustedes también tienen iniciativa en propiciar estas instancias. Vienen saliendo de un festival de cine, ¿no? Es ya la tercera versión del festival de cine de cortometrajes, ¿no? Que sí. Están haciendo en Nueva York, y ustedes lo impulsan eso. Este es un festival que lo empezamos a conversar como al año 2 o 3 de la empresa, donde en ese momento lo llamábamos el Festival de Cine Sintético. Hoy día se llama AIFF, Festival de Inteligencia Artificial de Films. Esta es nuestra tercera versión, y un poco nace con la idea de que nosotros no solamente queremos desarrollar la tecnología, la herramienta, nosotros queremos crear los recursos, las instancias para celebrar el trabajo de los artistas que están ocupando inteligencia artificial como parte de su proceso. También hacemos una revista donde profundizamos más en esos procesos, como un poco de documentación de quiénes son los artistas que hoy en día se están atreviendo a ocupar esto como parte de su trabajo, y que quede algo, un registro. Pero el festival es nuestra tercera versión, lo hacemos en Los Ángeles y en Nueva York. Ha crecido un montón. La primera convocatoria tuvimos 300 cortometrajes, en la segunda tuvimos 3.000 y en esta tercera tuvimos 6.000 cortometrajes de todos lados del mundo. Tuvimos a Gaspar Noé de jurado, a la fundadora y CEO del Tribeca Festival, a Harmony Korine, director, entre otros, evaluando los cortometrajes. Y se ha extendido, acabamos de presentarlo ahora en París, y tenemos como auspiciadores a IMAX también, que se va a encargar de mover el festival en varias ciudades de Estados Unidos. Lo único que buscamos acá es
una semana parar el trabajo que estamos haciendo y sentarnos a aplaudir el trabajo de ¿Y hay chilenos ahí entre medio? Hay un chileno que ganó, que serio? ganó el Silver, el tercer puesto, con un cortometraje animado muy bonito. Las películas están disponibles en aiff.com. Y si ustedes quieren entrar también a Runway, existe, yo entré a Runway, me inscribí, es súper fácil, para la parte, gratuitamente, por supuesto, porque después hay que pagar otra cosa, esa ahí no me meto, pero para entrar y para investigar, para ver de qué se trata esto, porque para nosotros como actrices, como actores, como intérpretes, queremos también saber cómo podemos utilizar esta herramienta a nuestro favor. Si tú fueras un actor o una actriz, ¿qué harías con Runway? Yo empezaría a explorar. Yo entiendo que puede existir ciertas opiniones en el uso o no uso de la inteligencia artificial, pero como decía anteriormente, esta es una herramienta más, una herramienta nueva que se puede decidir en utilizar o no, pero una herramienta que va a estar y que va a permanecer y va a facilitar muchas cosas que inicialmente cuando nosotros empezamos a desarrollar esta empresa eran cosas que eran procesos no los más creativos. Una de las primeras herramientas fue una herramienta para hacer rotoscopía, que es cuando uno corta el foreground del background y para poner fuego o letras, que lo hace cuadro por cuadro. Eso no es precisamente el trabajo más creativo que existe en el proceso. Más mecánico, tal vez. Yo invitaría a explorar, a ver qué se puede hacer. Como digo, también tenemos herramientas donde el actor es pieza fundamental en la creación de estos videos porque es quien dirige y quien desarrolla estos personajes. Y como decía antes, nosotros estamos viendo que la industria creativa está cambiando. Ya las disciplinas son un poco más flexibles. Yo vengo del mundo del diseño. Yo creo que los diseñadores ya no se consideran solamente diseñadores. Uno es un creativo en general y puede ocupar diferentes herramientas para quizás crear proyectos más ambiciosos, contar cosas que antes no podía. No limitarse. Exacto. No limitarse en el. Sí, efectivamente. Juan Pablo. Alejandro, muchas gracias por venir. Estamos muy interesados en todo lo que nos has contado hoy día. Realmente ha sido muy iluminador también de entender hacia dónde va el futuro de esta industria. Obviamente esto es algo que genera mucha preocupación. O sea, nosotros hicimos una encuesta hace poco, el 44% de nuestros socios ve la inteligencia artificial como una amenaza para su trabajo. Entonces creemos que, y partir también por agradecerte la disposición para venir aquí a nuestra casa a enfrentar estos temas. Sabemos que hay algunos temas que son bastante complejos, pero también nos ha iluminado bastante hacia dónde va esto. Y además que entretenido ver a un chileno ahí innovando pues, y liderando una industria que además es bastante importante en Estados Unidos, digámoslo. Sí, muchas gracias por el diálogo, de verdad, este diálogo abierto, muy interesante para nosotros como actores, como actrices, es también entender para dónde va la industria. Y nos gustaría saber, con Fábula, ¿qué van a hacer? Estamos explorando, estamos trabajando en ciertas cosas. Hay ciertas cosas que no podemos decir todavía, pero igual que quizás con Lionsgate estamos viendo cómo fortalecer ciertos procesos desde preproducción a postproducción, pero súper interesante. Interesante. Sí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alejandro. Cuando quieras puedes volver a Chile Actores. Muchas gracias a ustedes también. Será hasta la próxima oportunidad. Qué entretenido tenerte aquí en La Pura Verdad. No, ¿cierto? Sí, me encantó. Muy buena experiencia. Gracias. Oye, gracias a todos los que Alejandro. nos siguen.